Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos por Marcelo Villamarín Carrascal. Episodio 9 y final de la primera parte. En busca del paraíso perdido. Al finalizar el sexto grado, y después de muchos balbuceos, tomé la decisión de seguir la carrera religiosa. Estimulado por el ambiente conservador de mi ciudad y de mi familia, y también por ciertas características propias de mi carácter. Una de ellas era una especie de adicción a las causas perdidas. Yo era, como decir, fan a muerte de los buenos que imponen la justicia en su lucha contra los malos, cosa que alguna ocasión me produjo la recompensa de un ojo morado y un labio hinchado, cuando no una buena rotura de cabeza. Y tanto la literatura a mi alcance como la persuasiva oratoria de algunos curas en sus sermones domingueros fueron abriendo en mi conciencia ciertas ilusiones paradisíacas. Y es que en una sociedad curuchupa, marcada por el temor al infierno y a la condenación eterna, y en medio del inminente peligro del fin del mundo, según decían voces autorizadas, no había muchas opciones. Dentro del abanico de posibilidades futuras para un niño lleno de luciérnagas en la cabeza, la perspectiva del sacerdocio era la mejor elección, si no la única. A ello se sumó, en términos prácticos, la quimera de estudiar en Quito, en un colegio de, entre comillas, prestigio. Yo era consciente de la situación económica de mis padres, y de no ser por esta oportunidad, jamás se me habría ocurrido la posibilidad de estudiar en la capital, que entonces era como decir ahora ir a Harvard o a la Sorbona, cosa que solo podían hacerlo los prelados de la iglesia, los frailes de convento y, naturalmente, los jóvenes de padres adinerados. También debo confesar, para hacer honor a estas memorias, que tanto mi amor a la lectura como los estímulos competitivos de la escuela fortalecieron mi inclinación genética a las ensoñaciones celestiales. Jamás fui un hombre práctico, no soñaba con tener dinero. Yo soñaba con grandezas misioneras y cruzadas civilizatorias al mejor estilo de algunos protagonistas de las vidas ejemplares, especialmente aquellos que marchaban a los confines del universo para salvar a los infieles y pecadores. Y no estoy muy seguro, pero más que estudiar en un seminario, lo que me atraía era hacerlo en la capital, de ser posible en el mejor colegio. Así es como ingresé al Colegio Seráfico de Guápulo. Los 4 años de esta etapa de mi vida estuvieron marcados por los rituales propios de la vida religiosa, bajo la atenta mirada de sacerdotes que no se caracterizaban precisamente por su carisma y buen humor, salvo contadas excepciones. Todo lo contrario, sus métodos pedagógicos eran obsoletos. Su manera de imponer la disciplina y, entre comillas, formar nuestro carácter estaba más cerca del lema, entre comillas, la letra con sangre entra, que del diálogo. Como en todas partes, siempre había las ovejas negras.
Yo era una de ellas, díscolas y rebeldes, indisciplinadas, para quienes el antídoto de los castigos era absolutamente necesario, aunque infructuoso. A veces la sensación de encierro era atosigante y esperábamos con ansia el cumplimiento de uno de los rituales acostumbrados, el paseo de los jueves. Íbamos en manada al balneario de Cunuyacu. Otras ocasiones trepábamos al Ilaló, al que nosotros bautizamos con el nombre de Sinaí. Pero no había cosa más agradable que el paseo libre de algún jueves cuando salíamos acompañados por un sacerdote buena gente. Yo solía ir generalmente solo y aterrizaba en casa de mis tías abuelas, que vivían en el barrio de Chiriyacu al sur. Iba ahito de sus mimos y caricias. También visitaba a unas primas de esbelta figura y lacónica sonrisa, a quienes ni siquiera recuerdo cómo las conocí. Al saber que era seminarista, adoptaron una actitud mezcla de admiración, respeto y disimulada coquetería. A través de ellas conocí más tarde a mi amigo Luis, quien se sintió llamado a convertirse en mi preceptor sobre los secretos de Cupido, guardados durante mis 20 primeros años en algún lugar inaccesible. Fue el primer amigo que tuve cuando abandoné el seminario. Hubo también otras cosas muy estimulantes. Participé en la publicación del periódico comunal El Cenepa, cuyo nombre hacía honor a la guerra entre Ecuador y Perú de 1941. Sus artículos eran terriblemente chauvinistas. En él logré desarrollar, hasta donde me fue posible, mis aptitudes literarias. Participé luego exitosamente en varios concursos literarios, pero eso sí, nunca logré desarrollar mi vena poética, que en aquel entonces era mi mayor anhelo. Mis versos, como señalé en un episodio anterior, eran un verdadero desastre. En quinto curso dirigí la producción de una obra teatral exitosa a propósito del Día de la Madre. Melodramático como era, escogí en una de esas escapadas a la librería salesiana de Quito, donde vendían folletos dramatúrgicos como hojas volantes, una obra cuyo contenido no podía ser más paradójico en relación con mi vida futura. No recuerdo el nombre de la obra, pero el argumento trataba de un obispo católico, apresado y torturado por los comunistas en la Hungría de 1950. Naturalmente yo era el protagonista. Hasta ahora recuerdo los aplausos del público y las lágrimas de mi madre que me hicieron sentir las delicias del éxito. 4 años estuve en el seminario, cuyos momentos más felices fueron los primeros domingos de cada mes, cuando recibía la visita de mi madre, quien se recorría 120 kilómetros de caminos de mala muerte para obtener la compensación de un abrazo y un par de lágrimas. En otras ocasiones gozaba con la visita de mis tías abuelas, quienes fueron las únicas personas, aparte de mi madre,
Mi padre en realidad no soportó verme en ese encierro y fue solo una vez que me visitaban asiduamente. Tal vez una de las huellas más profundas que dejó mi formación fue la afición a la música clásica. Todas las noches durante una media hora se transmitían por los parlantes del dormitorio las singulares melodías de Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, etc. Y la jornada terminaba con la voz de bajo profundo del sacerdote que impartía la bendición de San Francisco de Asís. Todo ello creaba un ambiente mezcla de profundo dolor, tristeza, melancolía, pero también de amor y esperanza. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio ponga yo amor. Que allí donde haya ofensa ponga yo perdón. Que allí donde haya discordia ponga yo la unión. Y con estas palabras nos dormíamos como angelitos. Finalizado el 5º año de colegio, los más sensatos regresaron a sus hogares, pero otros continuamos el camino elegido años atrás e ingresamos inicialmente a lo que se llamaba el noviciado, etapa de preparación para comprometerse con una vida de pobreza, obediencia y castidad. Entre paréntesis, a excepción de la pobreza, debo confesarles que no sé cuál de los 2 preceptos restantes me provocaba mayor desazón. Un año después ingresamos en lo que podría considerarse como seminario mayor en el convento de San Francisco. Así fue como, queridos nietos, queridas nietas, transitó mi niñez y mi adolescencia en medio de una sociedad tradicional y conservadora, marcada por la impronta de la religión católica y el peso de la Iglesia, ajena a los avances de la modernidad. Una sociedad en la cual, al desconocimiento de los derechos de gran parte de la población, se sumaba el atraso tecnológico. Carecíamos del acceso a los más elementales avances de la modernidad. Apenas existía una televisión incipiente. Naturalmente no había internet, no había redes sociales. Todo lo que había era la radio para la comunicación y la transmisión de información. Y a través de ella sabíamos lo que pasaba en el mundo exterior. Así es como nos desenvolvimos en esa época. En la segunda parte de estas memorias, queridas nietas, queridos nietos, les narraré algunos episodios de mi participación en esta sociedad que hasta hoy se resiste a entrar en la modernidad de la razón, que implica el reconocimiento y la práctica de los derechos de toda la población ecuatoriana.